Shalom, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos mis hermanos, amigos y familiares que se hacen presentes una vez más, como cada Shabbat, al estudio de la Torá. Esta semana nos corresponde estudiar la parashá o porción de la Torá llamada Nasó. ¿Qué quiere decir Nasó? Elevar o subir de nivel. También esta parashá es la continuidad de aquella que estudiamos hace 2 semanas atrás llamada Bamidbar. Bamidbar nos hablaba del desierto, de la antesala para entrar a territorios o a niveles de conquista. Después de la Parashat Bamidbar, tuvimos la fiesta de Shavuot, donde conmemoramos la entrega de la Torá, donde también recibimos instrucciones personales de acuerdo al nivel y camino de alma que cada individuo o persona tiene o ha recibido del cielo. Entonces, sin la preparación del desierto y sin recibir la Torá, es imposible entrar a conquistar esa tierra prometida. Recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por el desierto, por un periodo también de preparación, a la cual nosotros le llamamos la cuenta del Homer, que fue un autotrabajo también individual, donde nuestras chispas negativas fueron elevadas, donde corregimos varias áreas también personales. Y después de ese periodo recibimos una instrucción llamada la Torá, no algo literal, sino también una voz interna, algo que viene del mundo de Atzilut, del mundo de la emanación. Y esa Torá en nuestras vidas es la que nos conduce a conquistar, a entrar a la tierra donde fluye leche y miel. Y esta semana nos corresponde estudiar la parashá Naso, que quiere decir elevar, subir de nivel. En resumen, esta parashá habla de 4 cosas. Como dije, es una continuidad de Bamidbar porque también sigue hablando del censo, de contar. Después hay un caso que se llama o se le denomina el caso Sotá, que es la sospecha del hombre por el adulterio de la mujer. También nos habla de Nazir, que es ese voto nazareno que un hombre o una mujer puede hacer. Y por último también nos habla esta parashá de la bendición de los sacerdotes. Son 4 cosas que nos habla esta porción. Pero siempre nosotros tomamos alguna idea en general y a través de esa idea tratamos de dar un enfoque y una enseñanza. Bueno, la parashá Naso nos habla de elevar, nos habla de subir de nivel. Y para poder subir de nivel tenemos que aprender a superar los obstáculos, las barreras, las dificultades que la vida nos pone por delante. Y una vez que pasamos esos obstáculos, esas barreras, realmente vamos a sentirnos capacitados de alcanzar o de disfrutar el siguiente nivel. Igual que un joven que estudia, igual que un universitario que se prepara, se desvela, le dedica muchas horas al estudio porque sabe que tiene que rendir un examen, tiene que dar una prueba. Y esta prueba va a revelar si este joven está capacitado para alcanzar un nivel superior, para pasar de curso, por decirlo de alguna forma. Entonces, si reprueba, ¿qué va a pasar? Nuevamente va a tener que repetir ese examen. Y así es la vida del ser humano. Cuando no aprendemos de las pruebas, de las dificultades y no pasamos ese grado o ese curso, la vida nos vuelve a poner en las mismas situaciones y nuevamente repetimos el curso, nuevamente volvemos a dar vueltas en las mismas situaciones negativas, porque la vida, ¿qué espera? El cielo, el universo, ¿qué espera de ti? ¿Qué espera de mí? Es que superemos esa barrera y alcancemos un nivel mayor. Entonces, esta parashá revela esta situación de elevarnos. Y hay un ejemplo de aquello que lo narra también de una forma pero vamos a entrar en el contexto aquí en Bamidbar, llamada Números también, en el capítulo 5, verso 12. Y hay un caso que se llama el caso Sotá, ¿ya? Y este caso Sotá habla de la sospecha del hombre, del esposo que tiene por la mujer. Este hombre cree que la mujer es adúltera, cree que le está engañando, pero
si lo vemos de una forma literal, creeremos también que es una forma injusta, que solamente la mujer es puesta a prueba y no el hombre. Pero todo esto también tiene tiene un secreto. Bueno, para entrar en contexto, vamos a leer lo siguiente. Dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles, cuando la mujer de un hombre se desvíe, portándose deslealmente para con él, el verso 14 dice, cuando le llegue a él un espíritu de celos, de modo que tenga celos de su mujer, siendo ella adúltera, o le llegue un espíritu de celos a él, de modo que tenga celos de su mujer, aunque ella no haya sido adúltera. ¿Ok? El verso 17 dice, y el Cohen tomará agua santa en una vasija de barro. Luego tomará algo del polvo del suelo del santuario y lo pondrá en el agua. Bueno, este caso, llamado sotá, es el caso de la sospecha del hombre hacia la mujer. Esa sospecha de adulterio. Y para salir de todo este tipo de sospecha, el hombre que hacía, tomaba a la mujer y la llevaba donde el sumo sacerdote, ya sea para confrontar esta situación, y también se le daba la oportunidad a la mujer de que haga techubá, de que antes de que venga un juicio sobre ella, ella pudiera reconocer si realmente adulteró o no adulteró. Y por otro lado, si era solamente sospecha, ¿qué pasaba? Esta mujer era beneficiaria también de un milagro o de una recompensa espiritual. Entonces, por ambos lados, era permitido también o era bueno que esta mujer fuera donde el sumo sacerdote. Y también para que el hombre saliera de todo celo o de todo tipo de sospecha. No es muy bueno vivir con esa sospecha de saber que tu pareja, tu marido, tu esposa te engaña o te es infiel. Nadie quiere vivir con esta situación. Entonces, por una parte, era bueno liberarte de aquello. La Cábala también nos enseña lo siguiente, que así como el Creador nos cela a nosotros con un celo santo, también este celo, por una parte, es permitida en el ser humano, porque también demuestra cuánto amamos nosotros a nuestras parejas. Si tenemos ese celo de querer la exclusividad de nuestra pareja, eso está bien, es un celo permitido también, de no ver a nuestra pareja que nos sea infiel, porque eso también refleja nuestra conducta con el Creador. El Creador, dice la Escritura, la Torá, que Él nos rescató, nos sacó de la esclavitud, nos hizo un pueblo santo, un pueblo apartado, nos bendijo, nos dio placer, nos dio deleites, nos alimentó, nos vistió. Entonces, este Creador, este Dios maravilloso, obviamente espera la exclusividad, espera que nosotros, con todo lo que hemos visto de Él, le podamos amar. Por eso, también vemos en el Eterno, también un Dios celoso, un Dios que no quiere que sus hijos, que su esposa, su novia, que somos nosotros, seamos infieles yéndonos con dioses ajenos en la idolatría, adorando a estatuas, adorando incluso nuestra propia mala inclinación. ¿Por qué? Porque eso es una fantasía, eso es un estado ilusorio que el hombre tiene, de creer que va a encontrar placer en otras cosas. Viendo todo lo que el Creador ha hecho por nosotros, obviamente es permitido ese celo. Dios quiere la exclusividad. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado. A pesar de nuestras infidelidades, nos sigue amando. Él espera que nosotros nos demos en amor también con Él. Y así también es la relación matrimonial, la relación también de parejas. Queremos tener la exclusividad, queremos que los pensamientos de esa persona sean hacia nosotros. Y por otra parte, nuestros pensamientos también tienen que ser hacia nuestras parejas. Y nadie quiere que una pareja le sea infiel. Entonces, ¿pero qué pasaba en este caso? Aquí en las tiendas, en el desierto, que este hombre, si sospechaba algo, eso también era permitido. ¿Por qué? Porque esto hablaba también del amor que él tenía. Una persona que no tiene un celo es porque no ama, es porque realmente no quiere cuidar a su pareja, le da lo mismo lo que haga. Pero también había un secreto detrás de esto. Por una parte era bueno tener esa sospecha, porque había una bendición, y eso lo vamos a ir revelando. Primero, si nos vamos al texto literal, nos cuenta lo siguiente.
Este hombre llevaba a la mujer delante del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, y le decía, tengo una sospecha de que mi mujer me es adúltera. Ahí, mientras él le estaba diciendo eso al sumo sacerdote, se esperaba que la mujer, si fue adúltera, se pueda arrepentir. Y al arrepentirse, tenía también la capacidad, o tenía ella el derecho a ser perdonada. Porque el perdón es uno de los mandamientos también que Dios nos da. Poder también perdonarnos los unos a los otros. Entonces, si esta mujer había sido transgresora, había sido infiel, el hombre también podía y tenía la necesidad o la responsabilidad de perdonarla, siempre y cuando esta mujer haya hecho un cambio de conducta, un compromiso de no volver a ser infiel. Pero si esta mujer no quería arrepentirse, si esta mujer no reconocía su pecado, pasaba lo siguiente. Dice el texto que acabamos de leer que el Cohen Gadol tomaba una vasija con agua. Obviamente su bendición, su verajá, y a esta agua se le echaba tierra santa. Vamos a leerlo nuevamente. En el verso 17 dice, el Cohen Gadol tomará agua santa en una vasija de barro, luego tomará algo de polvo del suelo del santuario y lo pondrá en el agua. Adicionalmente, dice los comentaristas que había una especie de cerámica en donde se escribía el nombre sagrado del Eterno, el nombre Yud-Hel-Vav-Hei. Ese nombre que estaba ahí en esa cerámica se colocaba en la vasija, entonces el nombre se traspasaba a la vasija, se mezclaba ahí. Entonces, cuando la mujer nunca reconoció su pecado, no se arrepintió, esa agua se volvía amarga. Y cuando se volvía amarga, el vientre de esa mujer se le hinchaba hasta explotar y la mujer moría ahí. Eso es lo que narra el texto literal. Por otro lado, también, si la mujer era encontrada inocente, esa agua se volvía dulce. Y al volverse dulce, esta mujer era beneficiaria de un milagro del cielo. ¿Cómo la bendecía el Eterno o el cielo? De la siguiente forma: el regalo de dar a luz. Ese era el regalo que tenía. Por otro lado, si en algún momento tuvo hijos débiles, enfermos, se le daba el privilegio de tener hijos fuertes, hijos robustos también. Entonces no era malo sospechar, por decirlo de una forma, porque si ese hombre veía que su mujer era estéril, se podía ocupar también para ser beneficiario de este regalo del cielo, que la mujer rompa esa maldición de esterilidad y pueda tener hijos fuertes también. Eso es en el contexto literal. Ahora, como también la Torá nos refleja también la vida espiritual y nos enseña cómo es el alma de la persona a través de la escritura, los sabios nos dicen lo siguiente: que esta mujer que era sospechosa de adulterio es nuestra alma, que muchas veces es puesta a prueba, o el cielo, el universo muchas veces viene acá a ver qué tan fieles o infieles somos con aquella Torá, con aquellas instrucciones que el cielo nos ha dado. Entonces, cada cierto tiempo, el universo nos pone pruebas. Por eso esta parashá no es casualidad que se llame Nazó, elevación. El universo, ¿qué hace? Y cuando hablo del universo, hablo de las fuerzas cósmicas, hablo de los agentes espirituales que vienen de vez en vez también a ver qué tan elevados, qué tan preparados estamos nosotros para poder subir de nivel, subir de grado. Entonces, ¿qué hace el universo? Viene y te pone unas situaciones para ver si realmente has recibido la instrucción, si la has puesto por obra. Y ese obstáculo, si lo logras pasar, vas a alcanzar un nivel superior al que tienes. Es maravilloso porque en este caso la mujer que era puesta a prueba, si salía inocente y era una mujer íntegra, se le regalaba
el favor de poder tener hijos. Eso nos habla también a nosotros de que podemos ser co-creadores con el Eterno. El Eterno es alguien que da vida, alguien que crea, alguien que materializa milagros. Entonces, cuando estas situaciones del cielo vienen a ponernos en prueba y hemos sido hallados fieles, ¿sabe lo que va a ocurrir? Dios nos ve como compañeros de trabajo, como gente co-creadoras con el Eterno, que vamos a poder contribuir también con la labor del cielo aquí en la tierra. Hay muchas cosas que aquí tienen que materializarse, que aquí tienen que darse a luz, y el cielo espera que nosotros, usted y yo, seamos encontrados dignos y preparados para los siguientes niveles. La Cábala, el Zohar, hace referencia a este suceso con lo siguiente: los iluminados entenderán, resplandecerán como el sol, nos habla la Cábala, haciendo referencia a este suceso. ¿Qué quiere decir aquello? Que aquellos que buscan la espiritualidad, que saben que tienen una conexión con el Eterno, saben discernir los procesos adversos, saben que es la oportunidad de poder escalar a un nivel superior. Por eso, alguien que ve una situación negativa, alguien que ve una prueba, muchas personas se frustran, muchas personas tiran la toalla porque no ven la bendición que hay detrás. No ven que detrás de toda la prueba, detrás de todo desierto, detrás de todo enemigo que hay una tierra esperándote, un nivel superior que tienes que alcanzar. Pero ese nivel superior, ese nivel de elevación no puede venir sin antes pasar el proceso de la prueba, del examen que tenemos que dar. Si por algún lado esta prueba viene y no nos encuentra preparado, va a ocurrir lo mismo que le pasó a esta mujer. Su vientre explotó y murió. Por eso hay muchas áreas en la vida que están desconectadas. Desconexión, pecado habla de muerte. Hay muchas áreas que no pueden relucir, que no pueden salir a flote. ¿Por qué? Porque hemos sido encontrados pecadores. Hemos sido encontrados faltos en el cielo. Y por la misma razón es que hoy tenemos áreas que están muertas. Tenemos proyectos que se han muerto, proyectos que se han destruido. ¿Por qué? Porque hemos sido puestos a prueba y hemos sido encontrados culpables. Y nuevamente volvemos a tener otra oportunidad, pasar y repetir nuevamente un curso. Y cuando un niño pierde un curso, esto no es solamente vuelta a aprender, sino que también hay gastos, porque eso habla, como nosotros le damos consejo a nuestros hijos, es por lo siguiente. A mis hijas yo les digo: hijas, estudien, porque ¿qué pasa si pierden un año? Ese año que se pierde, hay que volver a comprar materiales, hay que volver a comprar uniforme, volver a comprar zapatos, volver también a sacrificarse. Un año donde tienen que levantarse temprano, donde muchas veces tienen que ir con lluvias, con temporada al colegio. Entonces no es agradable quedar repitiendo. No es agradable volver a repetir un ciclo nuevamente, porque ese ciclo va a traer consigo más pérdida. Y esto también le pasa al ser humano cuando no aprende a avanzar, cuando no aprendió de la prueba, del examen, y no salió favorecido. ¿Qué pasa? Vas a tener pérdidas, vas a tener que volver a pasar otro círculo o otro circuito de vida en donde vas a tener que volver a gastar, vas a tener que volver a invertir, vas a tener que reponer aquello que no te dio resultado. Entonces, ¿qué espera el cielo? Que las instrucciones que hemos recibido, que las enseñanzas que usted y yo hemos almacenado por años, la podamos poner en práctica, podamos nosotros tener esa sabiduría, ese conocimiento, ese dahat, también esa intuición espiritual, con esa inteligencia, esa sabiduría, Jodma, Binah, ahí trabajando. ¿Qué quiere el universo? Que eso se transforme en dahat, en conocimiento del Eterno. Es la combinación de aquello. Y cuando nosotros podemos ver y entender la Torá, trabajarla, aplicarla, vamos a saber
cuando estas pruebas estén ahí y cuando también las vamos a superar. ¿Y sabes por qué? Vamos a darnos cuenta de aquello, porque esa bendición que tanto esperabas la vas a recibir. Vas a ser un co-creador con el Eterno. De ahí vas a subir a niveles donde el Eterno te va a decir, necesito que des vida en aquel lugar, necesito que tú des a luz ahora, así como esta mujer que fue encontrada inocente, se le dio la capacidad de ahora de procrear. Imagínate el milagro que hay en una persona que es encontrada justa, que es encontrada inocente. Si nosotros, cuando vengan estas pruebas, vengan estas fuerzas espirituales a pasarnos factura o a ponernos a prueba y somos encontrados dignos, el Eterno nos va a dar el potencial de crear, de dar a luz, de parir hijos espirituales. Si por años tú ves que tus hijos no quieren buscar la espiritualidad, se están desviando, déjame decirte que en tus manos está el poder, está el milagro. Cuando tú salgas victorioso de aquella prueba, el Creador te puede darte el regalo de parir nuevamente a tus hijos, pero ahora de una forma espiritual. De aquellas personas que tú amas y no buscan la espiritualidad por el hecho de seguir las mitzvot, por el hecho de seguir estos mandamientos, estos preceptos, el Eterno te da el privilegio de poder pedir ahora aquello que tú quieres. Nosotros podemos sacar muchas interpretaciones sobre cómo recibir del cielo. Hay versos como dice, el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abrirá. Pero para que se te abra esa puerta, para que puedas recibir aquello que busca o aquello que pides, tienes que salir justo, tienes que salir inocente de aquella prueba. Tienes que salir capaz, avanzando a niveles superiores. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando viene la prueba, gracias, Padre. Los entendidos van a iluminarse como el resplandor del sol, dice la Cábala. Eso también lo dicen los escritos ahí en los profetas, que los iluminados van a entender los tiempos. ¿Y quién es un iluminado? Un iluminado es aquel que cuando estudia la Torá la puede comprender. Sabe que vamos a pasar por un proceso, pero en ese proceso no nos va a venir algo negativo. Como el salmista decía, aunque ande en valles de maldad, en valles de tiniebla, aunque ande en sombra de oscuridad, mi alma no temerá. ¿Por qué? Porque no importa la oscuridad que haya por fuera, no importa la oscuridad externa o de otras personas, lo que equivale aquí o lo que vale es la luz interna que tienes tú. Y esa luz te va a alumbrar el camino de oscuridad por el cual tú estás pasando. Es maravilloso porque Dios nos hace parte también de su equipo de trabajo, co-creadores. Vas a dar luz. Y si en algún momento esta mujer, en el texto literal, tenía hijos enfermos, débiles, va a tener ahora el potencial de parir hijos fuertes, robustos. Si hemos todo este tiempo teniendo un trabajo y no da mucha remuneración, da solamente lo justo y necesario, déjame decirte que si tú ocupas esta palabra, te enfocas en hacer la voluntad del Eterno, esa fe va a ser puesta a prueba. Cuando esa fe sea puesta a prueba y seas encontrado digno, seas encontrada digna, déjame decirte algo, que ese negocio que ha sido débil, que ha sido enfermo, por decirlo de alguna forma, se va a convertir en un negocio robusto, en un negocio fuerte. Ese proyecto que no crece va a tener el potencial de crecer de acuerdo a la vasija que tú ya hayas hecho dentro de ti. Aquí hay tremendos principios. Esto es maravilloso porque estos principios nos lo podemos aplicar. Si nosotros solamente entendiéramos esto de una forma literal, dijéramos qué beneficio tiene hoy esta parashat para este tiempo, para el siglo XXI. Si yo lo veo con ojos naturales, es una historia, como me dijo una hermana, es una historia eh, que no es muy justa, que no tiene equilibrio. ¿Cómo se le puede ponerle pruebas o sospecha a una mujer y al hombre no?
qué injusto sería si viéramos todo en la forma literal. Pero como lo vemos de la parte espiritual, como la Cábala nos enseña a recibir esta herramienta y hacerla práctica para el día a día, nos vamos a dar cuenta que aquí hay beneficios para el hombre. Que ese trabajo que tú estás haciendo de espiritualidad no es en vano. Esas oraciones que tú haces, esas meditaciones, esas levantadas en las madrugadas para adorar, para orar, para buscar al Creador, eso no es en vano, sino que todo eso está conllevando a tener una firmeza, a que tarde o temprano esa fe sea puesta a prueba. Y cuando sea puesta a prueba, vas a ser encontrada y encontrado justo. Vas a ser encontrado digno. Y cuando seas encontrado digno, ahora pídeme lo que tú quieras y se te dará. Toca y se te abrirá. Pide tu milagro. Esta mujer tuvo la capacidad de pedir el milagro, de esa esterilidad cambiarla a fertilidad, de esa pobreza cambiarla a riqueza, de esa debilidad cambiarla a fortaleza. Y eso va a ocurrir. Hay mucha gente, mire, déjenme decirle algo, mis amados que están ahí viendo. Hay mucha gente que por no conocer sus derechos no pueden vivir una vida de elevación. Imagínate esta mujer que tiene este regalo, que tiene este privilegio y no lo quiere ocupar. Pierde el beneficio. Eso es lo que no quiere el cielo que nos pase a nosotros, sino que quiere el cielo, que quiere el universo, es que aprendamos a saber cuáles son nuestros derechos, que sepamos cuáles son nuestros beneficios, que sepamos cuál es nuestra ganancia también. Por algo estamos viviendo una vida espiritual, que esto nos va a llevar a elevaciones. Hay gente que todo el tiempo pasa pruebas de escasez solamente porque no conocen sus derechos. Cuando yo conozco mis derechos, puedo reclamarlos. Cuando tú tienes una garantía y un producto se te echó a perder, tú sabes que tienes un derecho, lo vas a reclamar. Y eso es la Torá, es nuestra garantía, es nuestra fe, saber que algo me pertenece, saber que todo el tiempo que yo he buscado el rostro del Eterno, saber que todo el tiempo que yo he buscado la espiritualidad, saber que todo el tiempo que me he levantado a buscar su rostro, eso no ha venido en vano y han pasado pruebas donde me han divulgado, donde me han vituperiado, donde me han maldecido y yo me he mantenido en pies, me he mantenido en paz, perdonando, amando a aquellos que me han maldecido, aquellos que a ti te han maldecido, aquellos que a ti te han engañado. Si todas esas personas te han hecho daño y tú te has mantenido fiel, amándolos, perdonándolos, aunque cuesta, déjame decirte que has pasado la prueba. Sin darte cuenta, has sido probada tu fe. Sin darte cuenta, tu alma ha sido puesta a prueba. Esta mujer que eres tú, que fue puesta a prueba de esa intimidad, de esa sospecha de adulterio, son las mismas fuerzas espirituales que ocupan a ciertas personas que te maldicen, que ocupan a ciertas personas que te hagan daño y tú dices, no los puedo maldecir, no los puedo odiar, porque tú estás hecho de otra forma. La Torá está haciendo vida dentro de ti y cuando pasaste la prueba, déjame decirte ahora, no te quedes solamente con el hecho de haber pasado la prueba, te pertenece un beneficio del cielo. El cielo no va a poder negarte lo que tú le quieras pedir. Entonces, cuando vengan situaciones así y tú sabes perdonar, ahora el que pide, recibe. El que busca, halla. Ahora le digo a Kadosh Baruj Hu, Padre eterno, gracias por darme tu amor para poder yo amar a esta persona que yo le hice todo el bien y me pagó con el mal. Pero como tú diste lo que tú eres, tu esencia es una esencia de amor, de dar, el cielo te va a darte aquello que tú también eres. El cielo ve tu vasija y te ve capacitada, te ve capacitado para entregarte lo que tú necesitas o aquello por lo que tanto has venido orando o pidiendo. Es maravilloso. Hay un verso también que revela lo siguiente. Lo anoté mientras estudiaba esta paracha en Isaías 43, verso 1. Dice, pero ahora así dice el Señor, el que te creó,
Jacob, el que te formó Israel, dice, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Qué maravilloso es este texto. Dice, yo te escogí, Jacob. Cuando hablamos de Jacob, siempre hemos tomado este nombre o a esta persona para hablar de un ser humano o de un alma que está en niveles bajos, que está inclinada al mal, que todavía no ha elevado su conciencia, pero después dice, yo te formé Israel. Imagínate la transición de este hombre o de esta alma, de Jacob, de ser llamado Jacob. Y así hemos sido llamados, con una inclinación débil, una inclinación baja. Hemos estado ahí. Muchas veces alguien nos hace algo y reaccionamos de la misma forma o peor. No tenemos esa capacidad de amar todavía. Pero así hemos comenzado muchos, o así tú estás comenzando. Fíjate, yo te llamé Jacob. Pero después dice, y yo te formé Israel. Hay un proceso de formación para elevarnos. Esa es la prueba. Esas son las circunstancias negativas, adversas que vienen a formar nuestro carácter. Y cuando ya alguien te hace daño y tú no reaccionas de la misma forma, es porque ya no eres Jacob, eres Israel. Has elevado tu conciencia, has elevado tu comunión con el Eterno. Ya tu forma de ver es diferente. Si alguien te pide, tú le das no solamente lo que necesita, puedes suplirle aún más, porque hay una elevación. Si alguien te maldice, tú das lo que tú eres. Ahora tú das amor. Tú pasas a niveles superiores. Y cuando vienen las pruebas, cuando vengan las luchas, cuando vengan los ríos, cuando vengan las tormentas, ¿sabes lo que va a pasar? Que esas aguas no te van a cubrir. Hay una versión que dice, las aguas no te anegarán. Y no sé si ustedes saben que cuando hay anegados, hay pérdidas. La gente pierde sus construcciones, pierden sus casas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un temporal, es lo que hace un diluvio. Cuando viene una situación de catástrofe, de prueba, muchas veces derriba aquellas construcciones que están cimentadas o están pavimentadas sobre Jacob, sobre una conciencia baja de frecuencia, sobre una conciencia baja espiritual. Pero cuando tú estás cimentado en Israel, en una conciencia de elevación, sobre la roca, sobre algo firme, ¿sabes lo que va a pasar? Que cuando vengan todas estas pruebas, a ti no te van a negar. O sea, no vas a tener pérdida, tu casa va a estar firme. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Imagínate, hay unos versos en la escritura que dicen que la fe es puesta a prueba por el fuego. Y la fe es nuestras almas, es nuestra esencia, es quienes somos nosotros, vamos a ser puestas a prueba, vamos a ser pasados por el fuego. Y si nuestra construcción, nuestras almas, nuestro ser ha sido construido por materiales débiles, se va a quemar. Pero si esta casa espiritual, si nuestra esencia ha sido construida en cimientos sólidos, en cosas firmes, solamente el fuego lo que va a hacer es sacar a relucir lo grandioso que eres y que somos. Qué lindo. El oro, a menos que no pase por el fuego, jamás va a sacar su mayor brillo. Jamás va a salir a relucir la joya preciosa y el valor que tiene. Antes que pase por el fuego solamente es una piedra con cosas ásperas, pero el fuego le saca todo lo áspero y la convierte en la joya maravillosa que es. O sea, en otras palabras, es necesario que esta joya, que este oro pase por el fuego, lo necesita para que su valor se incremente, para que su belleza se maxifique. Y es necesario que nosotros también pasemos por el fuego. Nadie quiere pasar por el fuego. Por eso la Cábala dice, los entendidos, los iluminados, dice, entenderán. Los iluminados no tienen problema de pasar por el fuego porque saben lo que tienen dentro. Saben que estas cosas, estas clipot, estas cáscaras, estas chispas de negatividad
tienen que salir y a veces no sabemos cómo sacarlas de nosotros, pero si somos entendidos, vamos a iluminar. Si somos capaces de saber que el fuego es necesario, lo vamos a querer recibir. ¿Por qué? Porque ese fuego no nos va a hacer daño, al contrario, nos va a sacar el valor que realmente tenemos, un valor precioso. Me encanta este verso, ¿por qué? Porque nos habla de la elevación que uno tiene. Hemos estado en niveles de frecuencia baja. Por eso la prueba cuando viene no la sabemos mirar con agrado. Nadie quiere pasar una situación de negatividad, nadie quiere pasar una situación de esclavitud, nadie. Y cuando vienen esas situaciones, si tú repruebas el examen que el cielo te viene a hacer, vas a tener que volver a pasar la misma situación. En cambio, si vienen esas pruebas y sales victorioso, te puedes convertir en un co-creador. Tu esencia va a salir a relucir, va a tener mayor valor. Por otro lado, todo lo que puedas pedir se te dará. Aquello que ha estado estéril en tu vida, lo vas a poder ahora dar a luz. Qué maravilloso. Si algo en tu vida no ha tenido el potencial de crecer, ahora tendrá el potencial de crecer. Así como esta mujer era estéril y fue encontrada justa, inocente, tuvo la capacidad de crear y de tener hijos fuertes y robustos. Eso mismo va a ocurrir en nosotros. Bueno, por otra parte también esta paracha nos habla del voto nazareno o de Nazir, que quiere decir esa determinación del hombre y de la mujer de apartarse en servicio al Eterno, de no contaminarse con algunas situaciones. También se dice que la persona que se apartaba era bien vista, era admirada por el pueblo. Y esa capacidad también del ser humano de apartarse de aquello que todo el tiempo le vino haciendo daño. Si tenía inclinación hacia el alcohol y se aparta, tiene que ser admirado. Si tenía una inclinación a cierto vicio, hacia las apuestas, hacia la lujuria, hacia cierta inclinación del mal y se aparta de eso, tiene que ser una persona bien admirada, por decirlo de una forma. Y eso también pasó ahí en el pueblo, en el campamento. Las personas que se apartaban, hacían el voto nazareno, eran admiradas por el pueblo. Después nos habla la parashat sobre la bendición sacerdotal. Y si nosotros tomamos estas 4 áreas, aquí hay una elevación. Primero, habla el censo. Y el censo es que Dios nos conoce, que Dios nos tiene en cuenta, que Dios no se le escapa detalles, sabe quiénes somos, cómo somos. Y después pasamos por el periodo de sotá, el periodo de ser puesto a prueba en ciertas situaciones. Nuestra alma va a ser probada para ver si somos fieles o infieles. Y lo otro, después viene la etapa Nazir, que quiere decir apartados, separados. Y solamente la persona que se conoce, esa persona que reconoce su inclinación al mal, reconoce dónde están esos fragmentos y tiene la capacidad de apartarse y de hacer un voto con el Creador de santidad, de castidad, va a recibir por último la bendición sacerdotal. Es una persona bendecida del cielo, por ponerlo de esa forma progresivamente. Así que muy maravillosa esta parashá, muy maravillosa esta porción que nos bendice, que nos ayuda a elevarnos. Así que les saludo, me despido con mucho amor, mucho gusto con ustedes y que el Creador les bendiga y nos veremos para una próxima porción de la Torá.